Los símbolos no son solo representaciones de la realidad, sino canales que comunican lo visible con lo invisible. Hermes, o Mercurio en su versión romana, no es solo una deidad mensajera, sino el cruce mismo entre lo perceptible y lo invisible, una figura que se mueve con la destreza de quien no conoce la barrera entre mundos. Su esencia es pura ambigüedad, es la pura dualidad de la realidad, un viajero entre lo concreto y lo abstracto, entre la luz y las sombras. Lo nombraron el dios de los caminos y el patrón de los viajeros, y lo representaron con unas sandalias aladas, pero en su significado profundo es el señor de los caminos que no se recorren con los pies, sino de aquellos que cruzan la mente. Su poder reside en encarnar la conexión y ser el nexo que une los hilos invisibles entre opuestos y entre potenciales. Es la dualidad en estado puro. Hermes también es el impulso inquieto del conocimiento, el cual no se queda anclado a un solo espacio o concepto, al igual que su caduceo, que entrelaza las serpientes en un perpetuo diálogo entre contrarios. Hermes es el mediador entre dimensiones, el facilitador del lenguaje que, a veces, solo puede ser entendido entre líneas por su ambigüedad. Es el intérprete de mensajes ocultos, y su dominio sobre la comunicación no se limita al intercambio de palabras. Es el tejedor de significados, el que encuentra lo que otros no ven, el que lee el vacío entre las frases. Donde el mundo parece ofrecer certezas, él introduce la duda, esa grieta por la que se filtran las verdades y las posibilidades que no podemos captar directamente. Su sabiduría reside en lo que se dice y en lo que no se dice, en lo que se escapa entre un mensaje y su interpretación. Hermes Mercurio también es el mensajero de los dioses, pero sería demasiado superficial reducir su papel al de un simple intermediario. No es solo quien entrega las órdenes de los dioses a los mortales caminando entre dos mundos y de nuevo conectándolos. ¿Qué mundos son esos? No hablamos solo del Olimpo, el mundo de arriba, y la tierra, el mundo de abajo. Ellos no son más que metáforas de nuestros paisajes internos, donde las ideas se gestan, donde la mente humana se enfrenta a lo insondable. Hermes es el explorador del pensamiento, el que se mueve con agilidad entre el consciente y el inconsciente, entre lo que se nos muestra y lo que decidimos ignorar. No es casualidad que también sea el dios de los ladrones. Hermes roba verdades de las sombras y las pone delante de nuestros ojos, aunque nos cueste verlas. Los cruces de caminos, esos espacios liminales donde lo incierto predomina, son su hábitat natural. En ellos, cada opción es un mundo en sí mismo, una bifurcación hacia lo desconocido. Hermes Mercurio habita cómodo el territorio ambiguo, donde las decisiones no solo definen el destino, sino que reformulan al viajero. Aquí es más que un dios, es la encarnación del cambio, la figura que acompaña, pero que también induce la transformación. No nos lleva de la mano por un sendero predefinido, sino que nos muestra la multiplicidad de rutas y la inevitable incertidumbre que trae consigo cada elección. Pero su poder no se agota en los límites del mundo visible. Hermes es también el que desciende al inframundo, el que cruza la frontera final y lleva las almas hacia el reino de Hades. Aquí su función es distinta, aunque igualmente esencial. No es un dios de la muerte, pero sí un ser psicopompo, un guía para quienes deben enfrentarla. Y en ese tránsito, Hermes, como dios de los cruces y caminos, revela a la muerte no como un final, sino una transición, un cruce más en el infinito juego de sombras y luces en el que se mueve. El Hermes o Mercurio psicopompo es el que acompaña al alma en su último viaje, no como un ente sombrío, sino como una presencia ligera, incluso amigable, que sabe que en la transformación final
no habrá pérdida. No lo hace como un juez o un verdugo, sino como el que sabe que el viaje no tiene final, pues el descenso es solo un acto de transformación, una metamorfosis de lo que una vez fue en lo que será. En su figura encontramos el eterno retorno, el ciclo sin fin de vida, muerte y renacimiento. Hermes no tiene miedo al cambio, porque es el cambio personificado. No se aferra a ninguna forma, a ninguna estructura. Es el dios de lo que fluye, de lo que se transforma, de lo que nunca es lo que parece, el símbolo del caduceo, ese bastón que porta con la naturalidad de quien sostiene el eje mismo de los opuestos, es más que un simple cetro. Las serpientes entrelazadas representan la unión de contrarios, el equilibrio no estático que solo puede existir mientras haya movimiento. Hermes encarna esa tensión, esa danza constante entre la luz y la sombra, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo divino y lo terrenal. Es en este equilibrio donde reside su poder, en la capacidad de mantenerse en el centro de las fuerzas opuestas sin caer en ninguna de ellas y, al tiempo, sin olvidarse tampoco de ninguna. La mente, que está bajo su tutela, no es una estructura fija ni predecible. Es más bien un flujo continuo, un río que se adapta a la forma del terreno, que cambia de dirección sin aviso, y es Hermes quien guía ese flujo, quien asegura que el pensamiento nunca se estanque, que siempre fluya hacia nuevos horizontes. Su relación con el conocimiento no es de acumulación, sino de transformación y de apertura. El saber, bajo su influencia, nunca es un fin en sí mismo, sino un proceso en el que cada respuesta abre nuevas preguntas, en el que cada certeza es solo temporal. Hermes representa la curiosidad infinita y el afán de conocimiento, el aprendizaje eterno y la capacidad de seguir preguntando. Es la imposibilidad de detenerse en la búsqueda. El verdadero saber es dinámico, siempre en movimiento, siempre dispuesto a adaptarse a nuevas formas, a ser reinterpretado. En este sentido, su enseñanza más profunda es que no podemos aferrarnos a una verdad única. El conocimiento, como él, debe fluir, debe transformarse y adaptarse. Si nos detenemos, si intentamos fijarlo, perdemos su esencia. La mente mercurial es una mente en constante búsqueda, una que nunca está satisfecha con lo que ya sabe, porque siempre hay algo más allá, siempre hay otro cruce de caminos esperando. Este dios de los caminos es también el señor de los sueños, y en ello radica otra de sus dimensiones esenciales. Los sueños, esa ventana al inconsciente, son para Hermes otra forma de comunicación, otra vía de acceso a las profundidades de la mente. No hay barrera que lo detenga. Donde los humanos ven límites, él ve portales. Entra y sale de nuestros sueños con la misma facilidad con la que transita los senderos físicos, trayendo consigo mensajes que a menudo no comprendemos en su totalidad, pero que se instalan en nuestro ser de una manera que solo él sabe hacer. Hermes, el traductor de lo oculto, te lleva a través de dimensiones de la realidad que solo pueden ser entendidas mediante el símbolo. La mirada astrológica. ¿Quién es Mercurio? En astrología, Mercurio simboliza el movimiento interno de la mente humana. Al igual que el dios que se desliza entre mundos, Mercurio, en una carta natal, fluye entre los elementos de nuestra psique, sirviendo como intermediario entre nuestras ideas, pensamientos y las realidades externas. Mercurio, como planeta personal, toma un papel central en la estructura de la personalidad consciente. Es el regente de los signos de Géminis y Virgo. Es decir, estos signos toman gran parte de su significado y características del planeta Mercurio, y este, a su vez,
situado en ellos, puede desplegarse en todo su esplendor, aunque desdoblando su energía en dos facetas principales, pero diferenciadas: la curiosidad analítica y comunicadora en Géminis y la mente crítica y sistematizadora en Virgo. En Géminis, signo de aire, Mercurio es el explorador del conocimiento, el curioso que, moviéndose rápida y superficialmente por la realidad, siempre está abierto a nuevas ideas, sin quedarse anclado en ninguna. Aquí se manifiesta su faceta mutable en su esplendor y la mente se convierte en un océano de ideas que nunca se detiene. La energía de Mercurio dota a Géminis de la habilidad para adaptarse, crear relaciones, intercambiar, de tomar lo que le sirve de cada situación y de seguir adelante sin mirar atrás. En Géminis, Mercurio es el dios del instante, del presente inmediato, de las conexiones fugaces pero importantes, de la información que se transmite, que pasa como una chispa y desaparece. En Virgo, signo de tierra, en cambio, Mercurio toma una dirección más meticulosa, más orientada al detalle, a la concreción y a la precisión. Aquí, la mente mercurial no salta de una idea a otra sin dirección, sino que profundiza en los detalles, analiza, descompone y reorganiza. Mercurio en Virgo busca el orden en el caos, el patrón que subyace bajo la superficie. Su energía está alineada con la lógica y la racionalidad, con la búsqueda de la perfección mental. Con Mercurio, Virgo se convierte en el artesano del intelecto, puliendo cada idea hasta convertirla en algo útil, tangible y preciso. Es la mente que se preocupa por la eficiencia, por hacer que cada idea se convierta en algo más que una chispa pasajera. Sin embargo, Mercurio en astrología no es solo el regente de Géminis y Virgo, sino que su influencia, siempre existente, depende profundamente de su ubicación en la carta natal de cada individuo. Su posición por signo y casa revelará cómo utilizamos nuestra mente, cómo nos comunicamos y cómo procesamos la información que recibimos del mundo exterior. Mercurio, en muchos sentidos, es el filtrador de nuestra experiencia, el que selecciona qué datos son importantes y cuáles pueden ser descartados. Es el proceso mental que determina qué pensamos y cómo lo expresamos. No en vano se le asocia con la comunicación. Hablar no es solo emitir sonidos, sino organizar pensamientos y darles forma. En su relación con los demás planetas, Mercurio actúa como un intermediario. Su papel es de enlazar y articular las energías planetarias, haciendo que los diferentes aspectos de nuestra psique puedan interactuar entre sí. Un Mercurio bien aspectado, es decir, en relación angular favorable con los otros planetas, permite que la mente y el corazón, el cuerpo y el espíritu colaboren de manera fluida. Un Mercurio mal aspectado, por el contrario, puede provocar bloqueos, poca claridad, lentitud mental, distorsiones en la percepción, dificultades en la comunicación. Es decir, una mente confundida, inestable o desorientada. Cuando observamos el ciclo de Mercurio en el zodiaco, es importante recordar que este planeta nunca se aleja demasiado del Sol. Simbólicamente, esto nos habla de una mente que siempre está ligada al yo consciente, representado por el Sol. Mercurio, en su rol astrológico, no vive en lo profundo del inconsciente como lo hace Neptuno Poseidón, ni está anclado a los reinos del poder, el inframundo y la transformación como Plutón Hades. Sin embargo, por su ligereza, rapidez, su ciclo rápido de todos, él es el único dios planeta capaz de acceder a estos mundos y volver a salir de allí indemne como si nada. Pero su territorio natural es el día a día, las interacciones que vivimos, los pensamientos que nos atraviesan,
las palabras que emitimos, las ideas que comunicamos. Mercurio es el que traduce la realidad de una forma que podamos entender. Un aspecto particularmente intrigante de Mercurio en la astrología es su aparente movimiento retrógrado. Este fenómeno, que ocurre varias veces al año, ha adquirido fama de ser un periodo de confusión, retrasos y malentendidos en la comunicación, pero su significado va mucho más allá de lo superficial. Cuando Mercurio entra en retrógrado, lo que realmente nos está mostrando es un momento para volver la mirada hacia adentro, para replantearnos la manera en que hemos estado procesando la información, para detenernos y reconsiderar nuestras decisiones y pensamientos. El retroceso aparente, no real ni físico, de Mercurio simboliza una introspección mental, una pausa necesaria para reorganizar nuestras ideas y ajustar la dirección en la que nos movemos. Mercurio, en su fase retrógrada, es un alto en el frenético viaje de la vida para examinar cómo estamos utilizando nuestra mente, si estamos comunicando lo que realmente queremos decir, si hemos comprendido correctamente lo que se nos ha dicho. No es un periodo de caos por defecto, sino una oportunidad para reestructurar, para hacer correcciones y quizás para reconectar con lo que hemos dejado atrás. Un tiempo para explorar los caminos que no tomamos en su día y para recuperar esas ideas que habíamos desechado prematuramente. Y finalmente, Mercurio en la carta natal nos conecta con el principio de adaptabilidad. No es ni una fuerza destructiva, ni una energía creativa por sí misma. Es neutral, es dual, es móvil, es casi andrógino, un catalizador que permite navegar entre las diferentes fuerzas en juego. Simboliza nuestra habilidad para ajustarnos a las circunstancias, para pensar con agilidad y actuar con rapidez. Mercurio es la verdadera inteligencia, esa que no es rígida ni dogmática, sino flexible y encarna la plasticidad cerebral capaz de reorganizarse, creando nuevas conexiones. Hermes Mercurio, tanto en la mitología como en la astrología, es el nexo conector, traductor y transmisor de la dualidad. Representa el pensamiento y el conocimiento que circula, que se transforma y se comparte. Su misión es aceptar todos los potenciales, dejar abiertas todas las posibilidades y llevarnos siempre hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia lo que aún no hemos pensado, hacia la reinterpretación. Que el mensajero de los dioses, el dios de mente, conocimiento y palabra, el viajero, el psicopompo, el veloz de sandalias aladas, el dual, el mutable, el de multiforme ingenio, el amigo de los comerciantes y de los ladrones, el rápido y ligero, que este maravilloso dios, Hermes Mercurio, nos abra la puerta de la incertidumbre hacia las zonas de la mente y del alma donde aún no hemos entrado. Y después, que también Él nos guíe al cruce de caminos, aunque nunca nos diga cuál de todos los posibles debemos tomar.